Buenas, bienvenidos queridos oyentes, les saluda Yasmín Delgado en compañía de mi querida amiga María Belén. Es un placer para nosotras presentar un capítulo más de su podcast favorito, La Dosis. Buenas, soy María Belén, como lo comentó mi compañera anteriormente. Es un placer acompañarlos. Terminaste de leer el subcapítulo Más Dosis, que habla sobre cómo reacciona el cerebro frente a sustancias dopaminérgicas. Sí, por fin, y wow. Me dejó procesando un montón de cosas. No pensé que la adicción tuviera tanto que ver con el funcionamiento del cerebro. A mí también me sorprendió, especialmente como el placer disminuye con el consumo repetido. Es como si el cerebro se apagara poco a poco. Neuroadaptación, ¿no? El cerebro se acostumbra a los niveles artificiales de dopamina y empieza a dejar de responder. Entonces, lo que antes se sentía increíble, ahora apenas se siente. Y ahí empieza el problema. Exacto, la gente cree que la adicción es solo falta de voluntad, pero en realidad es el cerebro adaptándose a sobrevivir en un entorno alterado, y eso hace que buscar placer se vuelva cada vez más difícil. Y por eso buscan estímulos más intensos, porque lo cotidiano ya no genera nada. Necesitan algo nuevo, algo más fuerte. Ese deseo de novedad es clave, se vuelve casi una necesidad, y eso hace que se metan en situaciones más peligrosas sin siquiera notarlo. Luego viene la tolerancia. Lo explican súper claro. Necesitas más dosis para sentir lo mismo, y eso te empuja a consumir más y más. Me pareció muy fuerte cuando hablaron de cómo esa tolerancia lleva directamente a la dependencia, tanto física como psicológica. Es como una trampa de la que no se puede salir fácilmente. Totalmente. El caso de Ángel fue muy ilustrativo. Su ansiedad, su dependencia a los medicamentos, todo se iba acumulando y complicando. Al final, no era solo una adicción, era una lucha interna constante. Me dio mucha empatía. A veces juzgamos sin saber lo que realmente está viviendo una persona adicta. Es un sufrimiento silencioso, como dijiste antes. Además, lo de los receptores de dopamina D2, ¿te acuerdas? Decía que en los adictos hay menos receptores en la corteza prefrontal, y eso afecta su capacidad de controlarse y pensar a largo plazo. Sí, eso me dejó fría. Es como si el cerebro perdiera parte de su capacidad de tomar decisiones racionales, y así es mucho más difícil resistirse a la necesidad de consumir. Entonces, el problema no es que no quieren dejarlo, es que su cerebro ya no les da las herramientas para hacerlo. Exacto, y ahí es donde me pareció tan importante que el capítulo resaltara la parte emocional, como que todo empieza buscando placer, pero con el tiempo se convierte en una forma de evitar el dolor, la tristeza y la ansiedad. Esto lleva al síndrome amotivacional, a esa apatía, a la falta de interés por todo, a no poder concentrarse, como si poco a poco fueran perdiendo el sentido de todo. Qué fuerte pensarlo así, porque en realidad nadie empieza buscando eso. Empiezan por curiosidad, por encajar, por placer, pero terminan atrapados en una dinámica que ya no controlan. Y eso me hizo reflexionar sobre lo importante que es prevenir desde el principio, desde que somos chicos incluso. No solo decir no consumas, sino enseñar cómo funciona el cerebro, cómo se generan las emociones y cómo hacer con el dolor. Sí, y ofrecer apoyo en vez de castigo. Muchas personas adictas no buscan ayuda porque temen ser juzgadas, rechazadas o criminalizadas. Lo más triste es que mientras más los rechazamos, más se hunden. El capítulo lo dice muy claro. Necesitamos un enfoque activo de la prevención y el tratamiento, uno que sea humano, empático y basado en ciencia. Totalmente. La adicción no debería verse como una debilidad, sino como una condición que necesita comprensión y acompañamiento. Me encantaría que esto se hablara más en las escuelas, en las familias, en los medios. Saber cómo funciona el cerebro nos da poder y puede marcar la diferencia. Estoy súper de acuerdo. Este capítulo no solo me enseñó sobre adicción, me enseñó sobre humanidad. Y con esto damos por finalizado otro capítulo más de La Dosis.